Hola a todos y bienvenidos a Historia de nuestros santos. En el video de hoy vamos a explorar un camino a la santidad muy especial y contemporáneo, el de Carlo Acutis. Su historia nos muestra cómo un joven de nuestra época puede alcanzar la gloria de los altares, y el proceso de su canonización nos ha permitido ser testigos de un momento histórico para la Iglesia. Como muchos sabrán, el camino de Carlo Acutis a la santidad fue impulsado por el Papa Francisco, quien aprobó su canonización. Sin embargo, el momento cumbre ha llegado hoy, 7 de septiembre, con la celebración de su canonización oficial a cargo del nuevo Papa, León XIV. Este evento lo convierte en el primer santo millennial de la Iglesia Católica, un hito que marca una nueva era. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se convierte una persona en santa? No es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Es un camino largo, detallado y lleno de requisitos, que busca confirmar la vida de fe, virtud heroica y, en muchos casos, los milagros que Dios realiza a través de estas personas. A lo largo de este video, desglosaremos cada una de las etapas de este fascinante proceso, desde que una persona es declarada sierva de Dios, pasando por la declaración de venerable, luego el paso a beato y finalmente el momento culminante de la canonización. Explicaremos qué significa cada uno de estos títulos y los requisitos necesarios para alcanzarlos. Acompáñame a descubrir el inspirador viaje de Carlo Acutis y entender el significado profundo de ser llamado santo por la Iglesia. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una figura que está dando mucho que hablar últimamente, Carlo Acutis. A lo mejor han oído hablar de él como el primer santo millennial o incluso el influencer de Dios. Tenemos bastante material aquí para analizar, artículos, Wikipedia, textos religiosos, noticias, para intentar entender bien quién fue este chico italiano. La idea hoy es ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Ver cómo fue su vida, ese camino tan particular hacia la santidad católica, en plena era digital, y entender un poco cómo funciona eso de la canonización, y sobre todo pensar por qué conecta tanto hoy en día, especialmente con la gente joven. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Quién era Carlo? Nació en Londres en el 91, pero era de familia italiana. Sí, sus padres estaban allí por trabajo temporalmente, Andrea Acutis y Antonia Salzano. Volvieron a Milán muy pronto. Creció en una familia, acomodada, tradicional, pero que al principio, según parece, no eran súper practicantes, ¿no? No especialmente, eso dicen las fuentes. Y ahí está lo curioso. Exacto, que él desde muy pequeño mostró una inclinación religiosa. Muy fuerte, sí. Le gustaba rezar, pedía entrar en iglesias en los viajes, visitar santuarios. Desarrolló una devoción muy clara por la Eucaristía, que llegó a llamar mi autopista hacia el cielo. Una frase potente, sí. Y por la Virgen María, a la que definió como la única mujer de mi vida. Son palabras Intensas para un niño. Esa precocidad religiosa es, sin duda, uno de los puntos clave. De hecho, pidió hacer la primera comunión con 7 años. Eso es bastante temprano. ¿Ah, sí? Lo normal es más tarde, ¿no? Sí, normalmente sobre los 9 o 10 necesitó un permiso especial, evaluaron su madurez y se lo dieron. Y a partir de ahí, según cuentan todos, iba a misa todos los días, hasta que murió. ¿Todos los días? Vaya constancia. Sí, notable. Y además de esa práctica diaria, se interesó mucho por la vida de algunos santos, como San Francisco de Asís. Al que admiraba muchísimo. Ya veremos que Asís es importante en su historia. Y también por las apariciones marianas, ¿no? Lourdes, Fátima. Sí, las que están aprobadas por la Iglesia. Era muy curioso intelectualmente sobre su fe. Tanto que su madre, Antonia, se puso a estudiar teología. Eso es, para poder seguirle el ritmo en las conversaciones y responder a sus preguntas. Imagínate el nivel. Pero, y esto me parece importante para entender por qué conecta tanto, no era un chico raro o aislado del mundo, ¿verdad? Para nada. Las fuentes insisten mucho en eso. Era un chaval normal de su tiempo. Vestía vaqueros, zapatillas. Le encantaban los videojuegos. Tenía varias consolas. El fútbol, sus perros. Tenía sus amigos, iba al instituto. Al León XIII en Milán, un colegio jesuita. Exacto. No era un ermitaño ni mucho menos. Hay una frase suya que citan mucho. La de la tristeza. Esa. La tristeza es mirarte a ti mismo. La felicidad es mirar a Dios.
Resume bien su enfoque, ¿no? Sí, totalmente. Y esa normalidad convivía con una faceta solidaria muy fuerte. Muy marcada, sí. Y desde muy joven también. Dedicaba tiempo a visitar ancianos que estaban solos, ayudaba a gente sin hogar. Les llevaba comida, sacos de dormir, cosas así. Sí, fue voluntario en comedores sociales, catequista auxiliar en su parroquia. Incluso ahorraba de su paga para dárselo a gente necesitada o a organizaciones. Y parece que lo hacía con bastante discreción. Muchas. Sus padres de hecho se enteraron del alcance real de todo esto después de su muerte. ¿Ah, sí? Sí, por la gente que apareció en el funeral contando historias, gente a la que él había ayudado y que ellos ni conocían. Qué curioso. Y ahora llegamos a la parte quizá más mediática, ¿no? La que le hace tan particular para nuestro tiempo. Su faceta tecnológica. Exacto. Era un apasionado de la informática. Sí, desde pequeño. Aprendió a programar solo, manejaba edición de vídeo, diseño. Vamos, un friki de la informática, en el buen sentido. Un nativo digital con bastante habilidad, además. Sí, por encima de la media para su edad en esa época. Y aquí es donde conecta esa pasión con su fe, de una forma muy práctica. Totalmente. Su gran proyecto fue usar esas habilidades para la Iglesia, para su fe. La web sobre los milagros eucarísticos. Eso es. Se dedicó a investigar y documentar 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo. Buscó información, fotos, descripciones. Lo mismo hizo con las apariciones marianas aprobadas. Un trabajo de investigación y diseño web considerable. Sí, le llevó unos 2 años, más o menos, con ayuda de sus padres para viajar y conseguir material, claro. Pero lo interesante no es solo que usara la tecnología. No, claro. Es el por qué y el cómo, ¿verdad? Eso. No era solo acumular datos. Su meta era la evangelización. Usar lo que él dominaba, lo que le gustaba, la tecnología, para acercar a otros, sobre todo a jóvenes como él, a lo que para él era el centro, la Eucaristía. De ahí los apodos, claro. Ciberapóstol, influencer de Dios. Exacto. Es un ejemplo muy temprano de integrar lo digital en la vida espiritual, no como dos mundos separados. ¿Y tuvo impacto real ese proyecto o se quedó en algo personal? No, tuvo bastante alcance, mucho más allá de la web. A partir de su trabajo se montaron exposiciones físicas itinerantes sobre los milagros eucarísticos. Ah, ¿sí? Sí, ya han recorrido miles de parroquias, cientos de universidades, en todo el mundo. Han estado en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe. Vaya, o sea que lo digital saltó a lo físico y se hizo global. Exacto. Por eso se ha llegado a proponer que sea patrón de Internet. Aún no es oficial, pero la idea está ahí. Demuestra que una iniciativa digital bien hecha puede tener una repercusión enorme. Sin duda. Una vida intensa, con un proyecto claro, pero muy corta. Trágicamente corta, sí. A principios de octubre de 2006 tenía 15 años. Empezó a sentirse mal. Y el diagnóstico fue Terrible, ¿no? fulminante. Leucemia mieloide aguda tipo M3, una variante muy agresiva. Y las fuentes cuentan cosas impresionantes de esos días. Esa serenidad, esa fe. Sí, testimonios de la madre, del personal del hospital. Al entrar parece que le dijo a su madre, de aquí ya no salgo. Qué duro y de eso. Y que ofreció sus sufrimientos conscientemente, por el Papa Benedicto XVI entonces y por la Iglesia. Diciendo que era para no tener que ir al purgatorio, para ir directo al cielo. Eso es. Y cuando le preguntaban si sufría mucho decía, bien, hay gente que sufre mucho más que yo. Cuesta imaginarse esa entereza, la verdad. Con 15 años. Murió muy rápido, el 12 de octubre de 2006, en el hospital de Monza, cerca de Milán. ¿Solo 15 años? Sí. Y hay un detalle significativo. Antes de enfermar, había grabado un vídeo casero. Sí. ¿Qué decía? Que si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís. En Asís. ¿Por San Francisco? Exacto. Por su admiración a San Francisco de Asís, el santo de la humildad, la pobreza. Y se cumplió su deseo. ¿Sus restos están allí? Sí, allí descansan. Y su muerte, lejos de ser el final, fue como el principio de otra historia, ¿no? Totalmente. Su fama de santidad, que ya existía en su entorno, empezó a correr como la pólvora. El funeral fue multitudinario, con mucha gente inesperada. Sí, esas personas a las que había ayudado anónimamente. Gente sin hogar, inmigrantes. Que contaron sus historias. Sorprendiendo a los propios padres. Exacto. Y enseguida empezaron a surgir webs, grupos de oración, en varios idiomas.
Y su madre, Antonia, ha contado que tuvo un sueño. Sí, poco después de la muerte, donde Carlo le decía que sería beatificado y luego canonizado. Y ahí se pone en marcha todo el proceso formal de la Iglesia, la canonización. Eso es, un proceso largo, muy estructurado. Varias fuentes lo explican bien. Empieza a nivel local, en la diócesis. Investigan su vida, sus escritos, sus virtudes. Si ven base, lo nombran siervo de Dios. Vale. Luego pasa a Roma, al Vaticano, al dicasterio de los causas de los santos, se llama ahora. Si comprueban que vivió las virtudes cristianas fe, esperanza, caridad, de forma heroica, el Papa lo declara venerable. ¿Y después? Para ser beato hace falta un milagro, uno que haya ocurrido por su intercesión después de su muerte. ¿Y para ser santo? Otro milagro más, un segundo milagro que tiene que ocurrir después de la beatificación. Y todo eso se investiga a fondo, supongo. Muchísimo. Comisiones médicas, teólogos, analizan si la curación, por ejemplo, no tiene explicación científica. Vale. Apliquemos esto a Carlo, venerable en 2018 por el Papa Francisco. Correcto. Y el primer milagro, el de la beatificación, vino de Brasil, ¿verdad? Sí, el caso de un niño, Mateus Viana, nació con una malformación grave en el páncreas anular. Que le hacía vomitar sin parar, ¿no? Exacto. No podía comer bien, su vida corría peligro. En 2013. Aunque al principio se dijo 2010, ¿no? Sí, hubo un valle de fechas, pero la oficial es 2013. En Campo Grande, en una bendición con una reliquia de Carlo, un trocito de su ropa. El niño pidió simplemente dejar de vomitar. Y según los testigos y los médicos, la curación fue instantánea. Instantánea. Sí, completa y permanente. Y los médicos no encontraron explicación natural para ello, dada la malformación que tenía. ¡Wow! Y ese milagro llevó a la beatificación. Exacto. En Asís, el 10 de octubre de 2020. Fue una ceremonia muy grande, a pesar de la pandemia. Pero para ser santo hacía falta otro milagro. El segundo. Y ese se aprobó en mayo de 2024. Es el caso de una chica de Costa Rica, Valeria Valverde. Estudiante en Florencia, creo. Sí, tuvo un accidente de bici gravísimo en julio de 2022. Un traumatismo cráneoencefálico brutal. Los médicos no le daban esperanzas, ¿no? Muy pocas. Pronóstico crítico. Su madre, Liliana, fue a Asís, a la tumba de Carlo, el 8 de julio, desesperada. Rezó, dejó una carta. Y lo increíble, según la investigación del Vaticano, es que ese mismo día, el 8 de julio, Valeria empezó a respirar sola. ¿El mismo día? Sí, contra todo pronóstico. Y al día siguiente empezó a moverse, a hablar. La recuperación fue rapidísima y completa. Inexplicable para los médicos. Considerada así, sí. Le permitió volver a estudiar meses después. Ese fue el segundo milagro. Y con eso, luz verde para la canonización. Exacto. Se habló de abril de 2025 por el jubileo, pero bueno, falleció el Papa Francisco. Y al final fue el nuevo Papa, León XIV, quien lo canonizó. Sí, el 7 de septiembre de 2025, junto a otro beato joven italiano muy querido, Pier Giorgio Frassati. En San Pedro. Vale. Oye, hay un tema que generó mucho revuelo mediático. El cuerpo. Sí. La exhumación en 2019. Salieron imágenes muy... impactantes. Y se habló de cuerpo incorrupto. ¿Qué hay de verdad en eso? A ver, aquí hay que ser precisos, porque hubo bastante confusión al principio. Ya. Las autoridades de la iglesia en Asís, el obispo Sorrentino, el rector del santuario donde está, Carlos Ferreira, tuvieron que salir a explicarlo. Dijeron que el cuerpo, al exhumarlo, mostraba un estado normal de transformación cadavérica. O sea, signos de descomposición natural. Entonces no estaba incorrupto en plan milagroso. No en ese sentido estricto. Lo que sí dijeron es que estaba íntegro, ¿Qué significa íntegro? que estaba completo, con todos sus órganos manteniendo la forma anatómica. Y eso sí es bastante notable después de más de 12 años. Pero no es lo mismo que intacto o incorrupto. Vale, entiendo la diferencia. Lo que vemos en las fotos, lo que se expone, es el resultado de un trabajo importante de conservación y sobre todo de integración. ¿Integración? Sí, técnicas para preservar y una reconstrucción facial muy realista con una máscara de silicona. Ah, claro. Esto se hace a veces para exponer los cuerpos de beatos o santos de forma digna. No es único de Carlo. O sea que la confusión vino un poco de mezclar íntegro o bien conservado con milagrosamente incorrupto. Exacto. Y el impacto visual de la reconstrucción, que es muy buena. Algunas noticias sí usaron la palabra incorrupto. Sí, incluso citando fuentes vaticanas,
pero probablemente se refería más a esa integridad general y al resultado del tratamiento. Es un matiz importante. Entendido. Y ahora el cuerpo se expone así, en Asís. Sí, en una urna de cristal en el santuario de la Espogliazione. Vestido como solía ir, sudadera, vaqueros, zapatillas. Muy reconocible. Sí, y es un lugar de peregrinación brutal. Además, el corazón se extrajo y se venera como reliquia principal en otro relicario, también en Asís. Vale, aclarado el tema del cuerpo. Hablemos del significado. ¿Por qué crees que resuena tanto Carlo Acutis? Es el primer santo millennial canonizado. Yo creo que fundamentalmente representa un modelo de santidad posible, ¿sabes? Alcanzable, relevante para hoy. Demuestra, desde la perspectiva católica, claro, que puedes ser muy espiritual, muy comprometido con tu fe, llevando una vida normal, con intereses de hoy. La tecnología, los videojuegos, el deporte. Rompe un poco el estereotipo, ¿no? De que para ser santo hay que ser cura o monja o vivir en otra época. Exacto, era un laico, vivió su fe en su día a día. La frase esa que decíamos antes, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Conecta totalmente con eso, sí. Es una llamada a la autenticidad, a buscar un propósito propio, a no dejarse llevar. A no ser uno más, digamos. Eso. Y su vida, tal como la presenta la Iglesia, es un ejemplo de cómo hacerlo, integrando la fe en todo, incluso en lo más moderno como Internet. El Papa León XIII lo dijo en la canonización. Puso a Carlo y a Pier Giorgio Frassati como modelos para los jóvenes. Les invitó a no malgastar la vida, a hacer de ella una obra maestra, usando medios sencillos. La Eucaristía, su autopista al cielo. La oración, la caridad concreta, cosas accesibles. Entonces su legado principal sería esa mezcla, devoción fuerte a la Eucaristía, usar la tecnología para la fe y esa idea de santidad normal, accesible. Yo creo que sí. Inspira a muchos jóvenes católicos a vivir su fe sin complejos, de forma auténtica, y usando las herramientas de ahora, las redes sociales, no como algo ajeno o contrario a la fe, sino como un campo posible para ella. Ya se ve el impacto, ¿no? Parroquias con su nombre. Sí, como una en Chicago que contaban que usan su historia para la catequesis de niños, adaptada. Es un puente, ¿sabes?, entre la tradición y la cultura digital. La verdad es que la historia de Carlo Acutis da que pensar. Por un lado, esa imagen potente, ¿no?, de un adolescente viviendo su fe a tope, pero metido de lleno en la cultura digital, usando las herramientas de su tiempo no solo para divertirse, sino para lo que él consideraba trascendente. Sí, y por otro lado, nos plantea preguntas interesantes. ¿Qué es la santidad hoy? ¿Cómo dialogan fe y ciencia ante los milagros que la Iglesia investiga también médicamente? Y esa llamada a ser originales, en un mundo digital que a veces empuja tanto a la imitación, a la imagen. Tiene una fuerza especial hoy, ¿no crees? Totalmente. Quizá la reflexión que nos queda es esa pregunta abierta, para cada uno, ¿no? Tengamos las creencias que tengamos. ¿Cómo podemos coger nuestros propios talentos, nuestros intereses, lo que nos apasiona, sea la tecnología, el arte, lo social, lo que sea, e integrarlo en una vida que sintamos auténtica, con propósito? Una vida que intente ser original y no fotocopia. Algo en lo que pensarse. Pues ahí lo dejamos por hoy. Hasta nuestra próxima exploración. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.